población mundial 100.000 años, llegar a los 1.000 millones. Y solo 100 años más alcanzar los 2.000. Y solo 50 años duplicarlo. 4.000 millones en 1970. Estamos cerca de los 8.000 millones. 8.000 millones. Estamos destruyendo la base en la que se sostiene la vida. Todos los males globales que enferman al planeta tienen su origen en la sobrepoblación humana. ¿Por qué nadamos en negligencia? Deforestamos, desechamos, consumimos, destruimos. La mitad de las especies de animales de la Tierra se han esfumado en los últimos 40 años. Y seguimos atacando al medio ambiente. Necesitamos una catástrofe para aprender la lección. ¿Catástrofe que llame nuestra atención? Nada modifica una conducta como el dolor. Tal vez el dolor nos salve. Ok, antes de empezar este video, estás viendo la primera de quizás 2 o 3 partes de lo que estaba pensando sería el primer video de mi canal, allá cuando hacía activismo. Así es, vamos a hablar sobre el tema ambiental, en el que en la primera parte abordaremos un tema bastante controvertido, abordando incluso varios temas, incluyendo entre ellos lo que vendría siendo la pandemia, y sí, tirarle a los gobiernos, como tanto me encanta, en el cual estamos acostumbrados a que videos como el mío cuando se trata de este tema acaben con una frase motivacional de fondo, música super cute, que una vez más te hará tener la chaqueta mental de que puedes salvar al planeta a base de buenas intenciones ecológicas. Así que si estás buscando un video así que te haga tener ese viaje mental, te recomiendo buscar otro canal, porque lo que voy a tratar en la mayoría de mis videos no son buenas noticias. No soy un pesimista, Tulio. Solo soy un optimista, bien informado. Joder, tratar el tema ambiental es complicado. Todos me gustaría pensar que tenemos la conciencia de que el mundo no está bien. A fin de cuentas, miles de años tratando de someter a la naturaleza a nuestros caprichos ya están pasando factura. Se lleva anunciando desde hace años que el planeta no se puede seguir tolerando nuestro ritmo de vida, cada vez proponiendo acciones que van siendo más drásticas, porque cual enfermedad, mientras más se deja pasar el tiempo, más duro tendrá que ser el tratamiento. A nosotros los jóvenes nos llevan concientizando de este tema desde hace años, incluso poniéndonos en nuestros zapatos de que nosotros debemos resolver este problema, y de cierta manera también nos hemos puesto la batuta. En más de una ocasión hemos intentado dar nuestro granito de arena. Claro, siempre habrá los de mi generación que lo hagan por moda, o solamente se limiten a publicarlo en redes, como si verdaderamente se hiciera algo, pero yo no vivo con ustedes, y como aún tengo un poco de fe en la humanidad, he visto que la gran mayoría ya estamos concientizados e informados sobre muchas de las acciones que hay que tomar, como no usar cierto tipo de desechables, no desperdiciar agua, no tirar basura, pero la cruda realidad es que estas acciones son atrasadas para la época. Hoy ya no es suficiente limitarnos a ahorrar y limpiar todo lo que podamos. En su momento quizás eso habría funcionado, pero hoy no es diferente a ponerle una curita a una herida de bala. Y a ver, no quiero dar la idea de que estas acciones son inútiles, por poco que fuera, toda ayuda es necesaria. Sin embargo, estar conscientes que las medidas que se tienen que tomar si quieres llegar al siguiente siglo ya no son suficientes. Y en México, como el resto de Latinoamérica, no es como que ayudemos mucho. Pero ¿qué podemos esperar? Que cada defensor de la flora y la fauna lo acaban matando. Mismo país que se le hace la gran idea destruir una selva para construir un tren o basar toda la economía en la industria del petróleo. Y estos no son comentarios sarcásticos que hago para amenizar el video, porque pese a que los países de primer mundo tienen su gran parte de culpa en este desastre, lo cierto es que Latinoamérica hasta ahora es la única que no se ve con intenciones de empezar a ayudar y a cuidar la flora, sino todo lo contrario. Por ejemplo, una vez más, México o por el otro lado Brasil, que están en la misma situación, países que no la han tenido fácil, y ambos en los últimos años han pasado por crisis financieras bastante graves. Por el lado de Brasil, sospechosamente en el último tiempo ha habido incendios que todos recordamos, como es el caso del Amazonas ya por 2019. ¿Pero por qué? ¿Es acaso que esto es un plan malvado de algún villano de DC? Pues la respuesta es que no, porque detrás de esto no es una idea del todo malvada. En el fondo lo resulta, porque mientras tú y yo vemos esto, ellos ven esto. Y a ver, vayamos por partes. Primordialmente, dado que Latinoamérica es de las regiones continentales con un alto grado de pobreza y desempleo, el hecho de que algún gobierno quiera hacer crecer la economía para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y su estatus económico, podemos verlo como una buena acción, ¿no es así? Además generaría empleo. Pero como hablamos en el video anterior, buenas intenciones no bastan, de hecho todo lo contrario, pueden incluso empeorar las cosas, como es este caso en particular. Una verdad bastante amarga es que los gobiernos actuales en los últimos años, más aún los llamados de tercer mundo, quieren hacer dinero fácil. Las razones son muy variadas, generando una reacción en cadena, pero para que lo entiendan mejor lo explicaré con Brasil, aunque en general lo puede aplicar para cualquier país latinoamericano con una crisis económica. Brasil, con el fin de hacer crecer su economía y tratar de salir de la crisis económica en la que están, ha buscado la manera de sacarle todo el provecho a la selva amazónica, aunque bueno, lo llevan haciendo desde hace 50 años. Sin embargo, hoy se ve más bestia, es una actitud un poco más agresiva, porque además los incendios, pese a ser menores, son más graves. Hoy en día el negocio les sale
sale redondo al quemar la selva y convertirla en granjas. Activa todo el sector primario, llenándose de recursos como carne, cultivos, madera, las cuales puede comerciar. Aquí tenemos el primer factor de este desastre: buscar el dinero fácil a través de los recursos naturales. Este es nuestro primer peldaño, país en crisis buscando hacer dinero fácil a base de explotar los recursos. Sin embargo, el problema crece y se entrelaza con otros como la sobrepoblación, que abordaré en la segunda parte de este video. ¿Pero qué tiene que ver la sobrepoblación? Pues bueno, los recursos como cultivos o carnes son comprados por potencias con estos problemas, aún más en el tema de la alimentación, como es el caso de China, la cual padece justamente esto mismo, la cual propicia que se sigan llevando estas prácticas en Brasil, puesto que es un negocio de millones de dólares, además que le dan los recursos que ellos no pueden cultivar, haciendo básicamente que su población no se muera de hambre al tener una sobrepoblación. Y esto no es algo ajeno a Brasil, solo lo ocupo de ejemplo, que por otro lado, si hablamos de mi madre patria, lo mismo nos pasa a nosotros, solo que en nuestro caso nuestro benefactor es Estados Unidos. Claro, la ONU en estos casos no debería quedarse de brazos cruzados. Es por esto mismo que hace unos años se pretendía sancionar a Brasil, pero como una vez dijo Sandrine, cuando hay millones de dólares de por medio, las leyes son más un manual de consejos que reglas a seguir. Es por esto mismo que acciones así siguen ocurriendo, y no solo en Brasil. Invitaría a mi público a investigar en cada uno de sus países los focos de incendio que ocurran en sus países y darles el seguimiento. Créanme que no les sorprenderá cuando descubran que a los pocos años esos incendios accidentales y misteriosos acabaron como granjas, y esto se debe a que justamente nuestros países basan gran cantidad de su economía justamente en la explotación. Que además, si esperas que como en las películas baje el país primermundista y se oponga a estas prácticas, pues sencillamente no lo van a hacer, porque al ser ellos los principales compradores, si dejaran de consumir estos productos se traduciría en una crisis alimentaria en sus territorios, una escasez de recursos, sobre todo porque la mayoría de empresas extranjeras que surten sus supermercados vienen a obtener sus recursos de nosotros, así que las supuestas sanciones no llegarán a nada. Por más presión que sometan las ONGs ambientalistas, no se puede simplemente, porque es cambiar una crisis por otra. Claro, hay alternativas, pero alternativas más caras, y como ya dijimos, los países tercermundistas quieren hacer dinero a base de lo que sea y lo más rápido posible. Así que si las supuestas sanciones no llegaron a nada, es porque a fin de cuentas comercian con todo el mundo, como Estados Unidos, que en aquel entonces, cuando eran los incendios del Amazonas, tenían una calabaza de presidente, que no tenía ningún interés, como es el tema del calentamiento global. Y en segunda instancia, si ellos tampoco se oponen a estas prácticas, es porque son sus mismas empresas las que explotan los recursos, como ya mencioné, como es el caso de la Bonafont o la Coca-Cola en México, que de hecho mencioné también en el video anterior, los cuales ya están generando sus primeras consecuencias catastróficas y quizás apocalípticas, dejando sequías en todo el país. Y hablamos de que muchas de las ciudades de mi país ya están por llegar al día cero, cosa que joder, hablamos de la Coca-Cola, una empresa gringa. No van a escupir para arriba, no van a sancionar a una empresa que les genera tantos millones de dólares. Que a ver, que por si esto no fuera lo suficientemente malo, este video no salió a raíz de la nada. Porque en circunstancias normales, este ciclo que mencioné entre potencias primermundistas con problemas de sobrepoblación y el tema de las economías en crisis de los países latinoamericanos se juntan. En circunstancias normales ya es lo suficientemente malo para joder a la naturaleza. Entra una variante que estamos viviendo, lo suficiente malo para generar un apocalipsis en potencia. Algo que no podemos ignorar en la mayoría de temas actuales y que está latente es la pandemia. Aquí un factor importante que no se está contemplando, la cual pensarás que en un principio ayudaría a combatir la problemática, haciendo de que varios sectores de la población quedaran parados, incluso varios factores económicos. En principio sí, el que la gente se quedara en sus casas ayudó bastante en algunos aspectos, pero en el que estamos abordando en este video lo empeoró de sobremanera. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la pandemia con todo esto? Pues yo déjame preguntarte, con la crisis que estamos viviendo, ¿cómo actuarán los gobiernos post pandemia? Dado que la crisis que dejará el coronavirus y que de hecho ya la estamos viendo a nivel monetario será abismal, causando una deuda externa en la mayoría de países, claro, la respuesta que todos queremos escuchar es que estos se pondrán a plantar árboles, que de la noche a la mañana empezarán a hacer caso de las advertencias de los expertos y empezaremos a tomarnos de las manos y cuidar la flora y fauna. Pero una vez más, la elección no es tan sencilla. Luego de que hablando de que solo en México, que es lo que tengo más a mano, más de 12 millones de personas se quedarán sin empleo a causa de la pandemia, y eso solo el año pasado, luego de año y medio de nulo crecimiento económico, te haré una pregunta. Si fuera tu familia, en un caso de que, no sé, por quemar justamente eso, abrieran muchas granjas y no sé, ya pudieras comer, o por el otro lado, le dieran empleo a tu familia trabajando en esa granja, sobre todo si te quedaste sin empleo, o por el otro lado, que cerraran X fábrica, por ejemplo con el tema de la Bonafont y el Socavón de Puebla, que la cerraran, ¿cuántas personas de esa localidad se quedarían sin empleo a causa de eso? O incluso en todo el país, si empezaran a cerrar fábricas de Coca-Cola, por poner otro ejemplo, ¿cuántas personas se quedarían sin empleo? ¿Tú lo permitirías así como así? ¿Tú dirías, ok, es por un bien mayor, o te preocuparías por tu familia? Si fuera tu padre o fueras tú el que se quedara sin empleo, ¿seguirías defendiendo esta idea? Si la respuesta es no, no te preocupes, casi nadie responde que sí. Y
si la respuesta fuera sí, te admiro de verdad, pero tristemente los gobiernos, como se ha visto hasta ahora, van a priorizar el tema económico y el tema de la crisis. Así que si en circunstancias normales, como antes de la pandemia, ya se iban por explotar los recursos, bueno, pues ¿qué pasará ahora con esta crisis que se viene? Me atrevería a decir que con el fin de activar las economías en el corto tiempo estamos por ver un repunte de la explotación de recursos naturales como no se ha visto nunca. Y esto no es una teoría conspirativa mía, de hecho como en casi todos mis videos te presento datos. Pondré el ejemplo de mi país, que una vez más lo tengo más a la mano. Por un momento, en estos momentos mientras escribo el video tenemos a Chihuahua, el cual como podemos ver es uno de los estados con más territorios agrícolas en todo el territorio nacional. ¡Oh, qué sorpresa! Justo en estos momentos hay 24 incendios de los cuales afirman que la situación podría empeorar en el corto tiempo. De acuerdo con el sistema de predicción del peligro de incendios forestales, podría empeorar y agravarse, e incluso extenderse a millones de hectáreas más, aunque este no es el único estado que se encuentre en estas condiciones. Al menos a 15 de junio, cuando estoy escribiendo esto, hay otros 5 incendios en Durango, 2 en Baja California y 1 en otros 3 estados. Y hablo de incendios grandes, no de focos de incendio. Claro, te puede parecer poco, pero súmale que vamos a mitad de año y llevan 5.562 incendios. Y vaya, hablamos de que la mayoría de sectores deberían estar parados, guiño guiño. Ahora bien, si los gobiernos latinoamericanos están tomando estas medidas, es porque es un negocio seguro, asumiendo que el resto de países no te comprarán. Bueno, es un yo me lo cocino, yo me lo como. Es una respuesta rápida, dado que la mayoría de países latinos también padecemos de temas de hambre y pobreza. Y aquí me estoy abordando a un único problema que vendrían siendo las granjas y la alimentación. Pero cuestiones como el alojamiento, extender ciudades, la ganadería, las políticas petroleras del presidente, el Tren Maya e incluso el narco es mucho problema en este aspecto. La gran mayoría de actividades económicas se basan en la explotación. Joder, hasta el turismo, recordemos lo que le pasó a los manglares en Cancún hace unos años. Y México es el mejor ejemplo para el resto de países que quieran seguir estos pasos para querer hacer dinero fácil a través del ecosistema, puesto que esta estrategia económica ya nos está pasando factura. Y créeme, si tu país está en un esquema igual, mejor observa bien las consecuencias que ya estamos viviendo nosotros. Si tienes internet, sabrás que todos los sitios de noticias están con el mismo tema, que en muchos estados de la república están por llegar al día cero. Si eres observador, te darás cuenta que la gran mayoría de estados que están en riesgo de quedarse sin agua son estados con industrias, incluso agrícolas. Claro, no todos, pero sí es un rasgo común. Aunado que la mayoría de mi país toma Coca-Cola. Yo sé que le tiro mucho, pero joder, con la cantidad de agua que gastan, aunque eso se aplica para la mayoría de refresqueras, solo ocupo el caso más popular. Mientras que los estados que tienen un riesgo más bajos serían los estados del sur, que tienen una industria significativamente menor que los estados norteños. Que por otro lado, también está el tema del socavón, el cual por si no estás enterado de qué lo causó, todo se puede resumir a la Bonafont extrayendo masivamente de la región sin ningún control o precaución, causando este desastre. Y sí, la gran mayoría prestó atención al problema cuando 2 perritos cayeron a socavón. Oh, pero créeme, 2 perritos serán a menores de tus preocupaciones. Y esto no es por ser insensible o diga que no importan. No, claro que no, la verdad me alegra que los hayan rescatado. Pero el socavón no es un caso aislado. Desastres similares van a empezar a ocurrir y con más frecuencia de la que te imaginas. Incluso podrían ocurrir en tu localidad. Deberías avisar si no hay una empresa de refresquera. Los expertos llevan advirtiendo desde hace décadas que estamos a nada de que no haya una vuelta atrás en este tema. Y al menos en México se está viendo justamente esto, que a causa de la pandemia el presidente quiere invertir en todo lo que se relacione con joder al planeta, como vendría siendo el Tren Maya destruyendo la selva, como vendría siendo las refinerías, como vendría siendo todos los incendios que mencioné a lo largo del video. Y si en algo concuerdan los más optimistas en el tema, es que para 2030, de seguir así, ya no habrá marcha atrás. Pero no es por hacerles spoiler del Doomsday Clock, ya comenzó a avanzar. El 2021 fue el primer paso para la recta final. Y gracias a la pandemia, el desempleo, la crisis económica, la crisis petrolera, que con el fin de resolverlo de la manera más rápida y fácil posible, cueste lo que cueste, pues qué les digo, ya dimos un muy mal paso en falso.